Hola amores, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este maravilloso canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Vamos a presentar nuevo en el canal a Edwin Luna. Me habéis pedido muchísimo a Edwin Luna, así que ya lo tenemos aquí y vamos a saber un poquito más sobre él y sobre su vida, ¿de acuerdo? Voy a investigar un poquito más por donde pueda encontrar alguna información de él para saber algo más de él, ¿vale? Lo que he podido investigar un poquito es que es el cantante de la banda La Tracalosa, que si queréis, más adelante, pues haremos una reacción también, ¿vale? De la banda. Así que voy a investigar un poquito de Edwin Luna y ahora, a la de ya estoy aquí. Edwin Luna es un cantante y compositor mexicano. Nació el 6 de septiembre de 1987 en Monterrey, México. Ganó reconocimientos tras haber incursionado dentro del panorama musical con géneros musicales como el regional mexicano. Es reconocido por ser el intérprete de los sencillos Pa' que me quiten las ganas, Pregúntale, A mí también me dijo, Supiste hacerme mal, En toda la chapa, La bestia, entre otros. Edwin Luna, cuando decidió iniciar su carrera musical, lo hizo cuando tenía 15 años. Se unió a varias agrupaciones juveniles. Estos primeros pasos los llevó a cabo en diversas presentaciones efectuadas principalmente en bodas y otros eventos. Después cumplió los 17 y Edwin pasó a formar parte de la banda Don Arsenio en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Posteriormente llegó a ser miembro de la banda Sinaloa. Al poco tiempo, Edwin Luna se le presentó la oportunidad de demostrar todo su talento. Fue cuando conoció a Virgilio Canales, quien lo invitó a unirse al grupo Liberación, pero dentro de esa banda, Edwin Luna estuvo escasamente 8 meses, debido a su inconformidad con el estilo y ritmo de esta agrupación. Decidió abandonarla. Luego Edwin se unió a la banda Piricuichos, donde estuvo un año, hasta que fue contactado para formar una banda nueva junto a los ex integrantes de la banda chilena, pero solo aceptó esta propuesta si le garantizaban que sería el director de esta agrupación. Una vez empezaron a finiquitar ciertos detalles, surgió en enero del 2010 la banda Escandalosa, y es en ese mismo año pasaron a formar parte de la compañía Remex Music, tras haber sostenido una reunión con Domingo Germán Chávez, quienes deseaban explotar su potencial. No obstante, en marzo del 2011 la banda sufrió varias bajas cuando varios de los integrantes renunciaron a fin de seguir otras metas, pero Edwin Luna, más centrado que nunca, continuó con ese proyecto, por lo que empezó a buscar nuevos miembros para esta agrupación musical, pero en esta oportunidad deseó que fuesen de diferentes partes de México, como Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Osaka y Sonora. Cuando ya tenía la formación de estos integrantes lista, esta banda se cambió el nombre y pasó a llamarse Banda La Tracalosa de Monterrey. Así que bueno, ya sabemos un poquito más de Edwin Luna, sabemos de dónde viene, sabemos que se ha recorrido algunas bandas, evidentemente eso suele pasar, y jovencito también es un rato. Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poco a poco para no tener problemas con derechos de autor. Nos dejan de 7 a 10 segundos, ¿de acuerdo? Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Con paciencia, ya que yo soy la que lleva mis redes sociales. Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal. Es gratuito, totalmente gratuito, no os conlleva nada, simplemente a que me estaréis apoyando en el canal, a seguir con cantantes nuevos, bandas, grupos, solistas, en fin, a todo. Recordar dejar vuestros likes y vuestros comentarios en los vídeos que os agraden y que os gusten, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con Edwin Luna y Borracho de amor en acústico. Vamos allá. Por ti dejé de hacerle gestos al tequila. Tiene una voz como muy rasposa, ¿vale? Una voz muy rasposa. Tiene ese efecto en la voz y tiene una voz también como que muy susurrante, ¿vale? Es muy susurrante. Cuidado, lo estamos viendo al principio de todo, ¿vale? Esto puede cambiar en cualquier momento, como ya me han sorprendido varios y muchísimos cantantes que he visto en el canal, que han empezado muy tranquilitos, muy suavecitos, muy tal, y luego me he quedado en plan de
¿qué es esto, no? ¿Qué ha pasado aquí? Pero sí, vemos que la voz es muy, muy, muy tranquila, es una voz muy tranquila, es una voz muy relajada. Él está muy relajado, él está muy tranquilo, está sintiendo mucho la canción y eso es súper, súper, súper importante. Me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Tiene también unos melismas que son preciosos y un vibrato que es espectacular. O sea, sigue con esa voz como que muy susurrada, muy al oído, muy relajada esa voz. O sea, aparte de que él está relajado, ¿vale? La voz está relajada. Relajada se refiere a que es muy, 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 no suave, cuidado. Por ti. Na, 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 na. Es una voz muy relajada. Claro, él transmite esa tranquilidad, ¿vale? Que tiene a la hora de cantar. Transmite mucho. La tranquilidad que lleva es especial. Se siente muy cómodo. Es precioso. Y luego aparte los melismas que ha hecho también son espectaculares. Ese vibrato también espectacular. Tiene una voz media, de momento, una voz media. Yo diría más media tirando a cabeza un poquito. Alguna vez tira más de cabeza, pero por lo general lo escucho como una voz media. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. Ahí ha subido un poquito más a una voz de cabeza, una botella, y ha bajado un poquito, ¿no? Esa voz de cabeza muy bien impostada, porque además fijaros una cosa, la transición que ha hecho de la voz de cabeza a la voz media ha sido estupenda, estupenda. Seguimos con esos vibratos y la verdad es que con esa calidez de voz que tiene, que también es espectacular. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Voy parando porque es cierto que le encuentro muchísimas, muchísimas cosas. Aparte que nos dejan, ya os digo, de 7 a 10 segundos el vídeo, ¿no? Vale, empieza ahí, en esa frase concretamente, ha empezado con una voz de pecho. Por ti, na, 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 y ha subido una voz de cabeza. Pero esa transición que hace de voz de pecho a voz de cabeza es espectacular. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Uy, 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 esto se pone calentito. Esto se pone calentito. Se pone calentito porque sé que el éxtasis de la canción aún no ha venido. Cuidado, ¿eh? Imagino que ahora viene el estribillo, seguramente viene el estribillo y creo que va a ser heavy, ¿eh? Va a ser muy, 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 muy cool. Va a ser muy cool, ¿vale? Va a ser muy cool. Y seguimos con esa voz media. Introduce alguna vez un poquito de voz de cabeza, un poquito de voz de pecho, pero en principio tiene una voz media, nada lineal, es estupenda. Canta con mucho aire también. Sabe perfectamente el manejo de la respiración que tiene que llevar a cabo para cantar. Y bueno, claro, pues a ver, es que lleva tantísimos años, pues como para no, ¿no? O sea, aunque es muy joven, cuidado, pero lleva su trayectoria, ¿eh? Borracho de amor, de bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo. What? What? Borracho de amor. 1, 2, 3, 4. Pues seguro, seguro, seguro la cuarta octava del teclado. O sea, para llegar a esa voz de cabeza tan, 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 tan aguda. ¿Habéis visto cómo ha vocalizado también ahí? Muy heavy, ¿eh? Muy heavy, digo, muy fuerte, muy... que es una pasada. Muy, muy aluciflipante, ¿vale? Para que me entendáis, muy aluciflipante. Perdiendo los modales y el dinero. ¡Oh, qué bonito! Melisma con un vibrato, pero además es que el manejo... ¡Y el dinero! No penséis que es tan fácil hacer eso, ¿eh? O sea, no es tan fácil, cuidado. Yo como cantante os puedo decir que no es nada fácil hacer eso, ¿no? Porque es una escala ascendente, se le llaman escalas
ascendentes o descendentes, ¿vale? Y el dinero. Y hay muchas veces que según cómo lo hagas, cuidado que se te corta la voz y ahí ya la pifies. Pero es que nada, o sea, nada, no se le nota nada ni un ápice del esfuerzo que pueda estar haciendo o de nada, o sea, tiene una proyección que es brutal, o sea, una proyección que es extraordinaria. Ay, me he quedado chiquitita. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Besando tus faldas en un rincón. Es que, cuidado, o sea, na, 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 una voz de cabeza, na, 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 na. Ahí ha pasado una voz media, pero es que es extraordinario este hombre. Apuntado en la playlist, por favor os lo pido, apuntarlo en la playlist. O sea, habría que escucharlo también en banda, evidentemente, ¿no? Pero vamos, es que en principio me da lo mismo, ¿no? Si tiene esta voz en acústico, pues en banda, pues va a ser la hostia. Es que, a ver, hola, ¿qué tal? ¿Vale? O sea, madre mía. Borracho de amor, Uf. porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Pero es que es alucinante porque yo no sé, de verdad os lo digo que yo no sé yo no sé el tono que es eso, ¿eh? Esto está piano. Esto suena piano. Me quedo sin teclas. Me quedo sin teclas. Pinche piano que no tiene más teclas. No mames, pinches, güey, que me quedo sin teclas. Cuarta octava del teclado. Cuarta octava del teclado, cuando lo normal para un hombre es una primera y una segunda, tercera, ¿vale? Pero está terminando, una cuarta octava del teclado. No pinches mames, güey. Flipa. O sea, flipa. Vamos a seguir. Lo que me falta, eso es lo que a ti te diosa. Qué cosas más bonitas tiene la voz, tiene unos melismas que son preciosos, tiene un vibrato que es extraordinario, pero además es que el melisma es como que muy ajustado a lo que está cantando, a lo que él está cantando y está interpretando. O sea, y un sentimiento también cantando que es, vamos. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón. Yo que solo tengo de oro. Es que, a ver, ¿vosotros pensáis que eso es fácil hacerlo? ¿Eso es fácil hacerlo? No, señores, no es fácil. Si es fácil, hazlo tú. No es fácil. No es fácil hacer eso, por el amor de Dios. Es que no es nada fácil hacer eso. Que yo ya os digo que os hablo desde el conocimiento de una cantante, cuidado, ¿eh? Yo muchas veces hay cosas que evidentemente se me pasarán, porque yo no soy vocal coach, yo no soy profesora de canto, ni pichorras de esas, ¿vale? Pero cuidado, ¿eh? O sea... No es nada fácil lo que está haciendo, ¿eh? Que me emborracha de amor. La mandíbula, espectacular. O sea, no tiene rígida la mandíbula para nada. O sea, es... Súper relajado. O sea, súper relajado. Hola, ¿qué tal? O sea, es que es aluciflipante. Yo no sé de dónde salen estos cantantes, pero yo creo que me he quedado en la edad de hielo. Me he quedado. Me he quedado en la edad de hielo de piedra o yo no sé de dónde, pero vamos, yo es que estoy aluciflipando. Tengo que actualizar un poco mi repertorio, gracias. Por ti.
Otra vez, ha Mi bajado. orgullo se ahogó en una botella. Otra vez ha bajado por ti. Una voz media. Na, 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 na. Ha subido ahí una voz de cabeza, pero ha empezado con una voz media. No sé, es que este hombre tiene un montón de cosas, en la voz, cuidado. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Mi cielo tiene más que estrellas. Una voz media, casi de pecho tirando. Qué bonitos melismas, ¿eh? Es que tiene unos melismas que son preciosos, ¿eh? Preciosos esos melismas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Qué bonito eso. Hace un pequeño melisma, pero muy bien colocado, incluso de hecho, diría yo que perfectamente colocado ese melisma, ¿no? Es muy difícil colocar ahí un melisma cuando estás en la transición de esa voz de pecho a una voz de cabeza. Borracho de amor. Es que eso me deja... Es como que... ¡Ah! Se me clava aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes? Es como que... ¡Ah! Se me clava en el corazón, macho. ¡Oh! Y ahí es cuando empieza a vocalizar. Mirad ahí. O sea, empieza a vocalizar, evidentemente, porque el estribillo se lo exige así, ¿no? Se lo exige así. Pero madre mía, o sea, el borracho de amor es como que... Uf, te deja un poco... Uf, no sé. A mí me deja hecha polvo ese borracho de amor. Yo no sé a vosotros, pero... De bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo. Tiene una costumbre también un poco raruna, que se estila bastante aquí también. Es la de tu recuerdo, tu recuerdo. Esa costumbre no la veo yo, pero es que aquí se cantan también eso en las jotas y no lo veo yo muy normal para la voz, ¿vale? Es como encadenar tu recuerdo, tu recuerdo. Es como encadenar una palabra con otra, ¿no? No lo veo yo muy factible eso. Tu recuerdo. Quedaría más bonito así, ¿no? Bajo mi punto de vista, cuidado, ¿eh? Tu recuerdo. No sé por qué lo hace así, la verdad. Es más cómodo. Tu recuerdo. Que no hacer tu recuerdo. Sí, porque lo hace todo de continuo, pero a mí no me... no, en lo personal no me va esa dinámica, ¿no? Ese tecnicismo que hace ahí no me va mucho, la verdad. Perdiendo los modales y el dinero. Es que seguimos en una cuarta octava, literal. O sea, seguimos en una cuarta octava, que lo normal, ya os digo que para un chico es la primera, la segunda, tercera también, pero el final de una cuarta octava es muy chungo, ¿eh? Es muy chungo para un chico. O sea, muy chungo. Besando tus faldas en un rincón. Borracho de amor. ¡Ay, Dios mío, el borracho de amor! El borracho de amor, de verdad, os lo juro, ¿eh? O sea, es que me mata el borracho de amor, me mata totalmente. Borracha. Es que eso es súper agudo, súper agudo. Porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Y ese además tiene una impostación que es tremenda. O sea, pero veis también lo que os digo siempre, hay que interpretar la canción, ¿vale? Para que pase eso, para que se produzca la magia. Un cantante no es solo cantar y ya está. Un cantante es todo. Un cantante es expresar, sentir, vivir. Es todo. En una canción, es todo, tenéis que expresar todo en una canción, ¿no? Todo lo que tenéis dentro tenéis que sacarlo de parte de la voz, ¿no? Que puedas tener. Es que para un cantante lo principal es un cúmulo de cosas.
Es un cúmulo de cosas que Edwin tiene. Edwin tiene y lo sabe. Lo que me falta, eso es lo que a ti te diosa. ¿Qué te falta? Una voz de cabeza. Con un melisma, ha ido bajando poco a poco, ha hecho una escala descendente que es impresionante a una voz media que es impresionante, o sea, impresionante. Borracho de amor. Ay, Dios mío, por el amor de Dios. ¿Vosotros sabéis si este hombre actúa con la banda, con la banda Tracalosa o lo que sea, ¿no? Actúa en las fiestas de octubre de Jalisco, de Guadalajara? Por ir a verlo más que nada, ¿eh? Por ir a verlo. Es que es impresionante este hombre, ¿eh? Pero quiero mirar a ver si está actuando en algún sitio en las fiestas de octubre de Guadalajara, Jalisco. Quiero verlo en directo. Porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te diosa. Está continuamente con una voz de cabeza que es aluciflipante, pero es que luego también baja una voz media, que ahí es cuando la voz media hace el melisma, hace los melismas, que son exactos, son exactos en el sitio adecuado. O sea, ese manejo que tiene y encima parte de la respiración, porque está sentado, señores, está sentado. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón. ¡Ay, Dios! Por el amor de Dios. Es que es excepcional. Los melismas que tiene, los vibratos que tiene, la voz de cabeza, la impostación, la seguridad, la interpretación, el gusto. Tiene todo este hombre. Pero le queda una carrera que es impresionante por delante, ¿eh? O sea, es impresionante por delante. Ahí se ha ayudado muchísimo a vocalizar mucho. Si os dais cuenta, abre mucho la laringe, ¿vale? Para hacer borracho de amor. Algo así, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Pero se ayuda mucho con la mandíbula también. ¿Veis? ¿Notáis esa laringe abierta totalmente? Abierta en canal totalmente, porque yo es que la noto. ¡Uf! Yo es que noto esa laringe cada vez y en el borracho de amor, que por eso me mata el borracho de amor. Me mata, literal, me mata, tal cual. Y además es muy guapo, ¿eh? Cuidado. Cuidado que además es muy guapo, ¿verdad? Por lo que sea. Y yo aquí sentada. Sí, bueno, tengo un poco bastante de humor en mis reacciones, ¿vale? Soy así, siempre he sido así. Y la verdad es que no lo hago con mala intención, cuidado, que yo respeto muchísimo todo, respeto muchísimo todo, pero sí que me gusta mucho bromear porque soy así en la vida real también, o sea que... a ver, ¿qué os puedo decir de Edwin? No me esperaba esta voz tan extraordinaria. O sea, es que al igual que os digo una cosa, os digo otra, ¿vale? Hay bandas en el canal y grupos que me he quedado en plan como chof, como esperando más cosa. Sí que es verdad que esta voz con esta canción requiere que sea así, pero las otras canciones que yo he podido ver en el canal, otras canciones de otras bandas, de otros géneros y demás, claro, no tiene que ver nada con canciones así, ¿vale? Con canciones de este tipo. Es impresionante la calidad, la calidez, el sentimiento, todo lo que tiene Edwin en la voz es impresionante y tiene muchísimas cosas en la voz, juega con muchísimas dinámicas, muchísimos tecnicismos, o sea, es que es alucinante, es aluciflipante. No tengo nada más que decir, chicos. Yo creo que ya lo he desglosado como debo hacerlo, como YouTube me lo permite, como YouTube me lo exige y nada, hasta aquí la reacción de hoy. Cuando queráis me tenéis a vuestra disposición en las redes sociales para cualquier cosa. Os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, nos vemos prontito, concretamente en octubre. Sabréis cositas de mí, sabréis dónde estaré más o menos, dónde me estoy moviendo y demás. Bueno, sabéis que ya voy a Guadalajara, Jalisco, pero ya os iré diciendo
quien pueda acudir que acuda y quien no, pues mala suerte, ¿no? Pero ya os iré diciendo por dónde me voy moviendo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande, chicos. ¡Mua! Chao.